Buen día, jóvenes. Vamos a iniciar el siguiente curso, que es el curso de contabilidad gubernamental. ¿Sí? Eh, Podríamos considerar que en los tres cursos llegará un momento en el que vamos a ver casi solo práctico, ¿verdad? Pero por el momento solo va a ser teórico, ¿sí? Entonces, tanto la contabilidad bancaria, contabilidad gubernamental, la auditoría, vamos a ver especialmente la parte teórica y posteriormente pues la parte que más divertida, ¿verdad? Más entretenida, que sería la parte práctica, registros y demás, ¿de acuerdo? Entonces, iniciamos con lo que es la contabilidad gubernamental. Tenemos aquí el primer tema que dice el Estado, ¿sí? ¿Por qué se supone que es importante el mismo? En este caso, hablando del Estado, sé que ustedes quizás lo han visto, quizás en básico, ¿verdad? En lo que es eh, estudios sociales o incluso también en derecho cuando estaban en cuarto perito, ¿verdad? Entonces, se les enseñó qué es el Estado, ¿sí? Ahora para nosotros, ¿por qué se supone que es importante conocer lo referente al Estado? Porque obviamente al hablar de contabilidad gubernamental, vamos a hablar de esa contabilidad que se enfoca más que todo en el orden público, ¿verdad? O en el área pública, si lo queremos ver así. Cuando se habla de lo público, ¿verdad? O instituciones públicas, es porque hablamos de lo que es referente al Estado, ¿verdad? Gobiernos y demás, ¿sí? Entonces vamos a ver una pequeña definición que nos aparece aquí. Dice, el Estado es una organización política de un país con personalidad jurídica independiente en el plano internacional, cuyos límites territoriales vienen determinados por los límites de su soberanía, los límites internos de su potestad de mando vienen determinados por los diversos niveles de poder de las restantes sociedades que conviven dentro de sus límites. ¿A qué se refiere con ello? Bien, como lo menciona en ese punto, ¿verdad? De que se da una parte fundamental dentro de lo que es un país. ¿Por qué razón? Porque como lo dice aquí, con personalidad jurídica independiente. O sea que un país debe de ser independiente para considerarse un Estado, ¿verdad? Como dice aquí, en el plano internacional, cuyos límites territoriales vienen determinados por límites de su soberanía. Al hablar de soberanía, ¿verdad? O sea, es esa facultad, es esa potestad o poder que define a un país en poder tomar sus propias decisiones. ¿A qué me refiero con eso? O sea, que no se ve influenciado de otros países para poder tomar decisiones. Porque si un país, por ejemplo, estuviese bajo el gobierno de otro país, digamos, o estuviera, ¿cómo podríamos considerar? Gobernados por otro país, ¿verdad? He ahí, por ejemplo, al hablar de la conquista de hace eh, varios años, en la cual cuando Guatemala estaba ahí sí que gobernado o estaba bajo el gobierno de España, ¿verdad? O cuando los españoles conquistaron a Guatemala. Digamos, ahí no podríamos decir que Guatemala es soberano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Guatemala podríamos decir que no podía tomar sus propias decisiones, sino que era otro país quien tomaba las decisiones, pero acá no. Digamos, al hablar en ese sentido, los países cuando son soberanos es porque pueden tomar sus propias decisiones, ¿sí? Entonces, esa es una pequeña definición. Elementos del Estado. ¿Cuáles son esos elementos del Estado? Está la población, como vemos aquí, el territorio, el poder político, incluso aparece otro acá que dice el orden jurídico, ¿sí? Eh, Hay otra, digamos, en este sentido, pues es el texto que nos eh,
está dando, ¿verdad? Seamos según el texto que estoy manejando del curso, pero posteriormente les voy a mencionar. Vean pues, entre los elementos del Estado está la población. Sabemos que una población, o sea, es un conjunto, es un aglomerado de personas, una agrupación de personas, como lo dice aquí, que es el primer elemento del Estado, por cuanto este es, ante todo, una agrupación humana, o sea, un grupo de personas. La población, un conjunto de personas naturales que habitan el territorio de manera estable. Este asentamiento estable o residencia exigido a los integrantes de la población excluye a los extranjeros de paso o vamos a ver, dice aquí, transeúntes. Posteriormente vamos a ver a qué se refiere, ¿sí? Pero, como lo dice acá, en este punto de que la población, ¿verdad? Es ese conjunto de personas quienes están, eh, podemos considerar dentro de un territorio, ¿verdad? Obviamente dentro de los límites, ¿verdad? En el que compone un país, ¿de acuerdo? Entonces a eso se refiere acá y la población en este punto habla especialmente de esas personas que están dentro de manera estable, ¿sí? O sea, en este caso de que como lo dice casi al final del párrafo, de que excluye a los extranjeros, ¿verdad? O sea, a los extranjeros no se les toma en cuenta en ese sentido. Como bien lo menciona, solamente se están un rato, ¿sí? Son extranjeros como nosotros le llamamos en algún momento, ¿verdad? Turistas, ¿verdad? Que simplemente están de paso, o como dice aquí, o transeúntes, ¿verdad? O sea, que es lo mismo, sabemos que simplemente personas quienes están de paso en un lugar, ¿verdad? O que solo se están un rato, ¿verdad? O son transitorios, ¿sí? Solo están un rato nada más en un lugar y posteriormente se van, ¿verdad? A esos no se toman en cuenta dentro de una población, ¿de acuerdo? Posteriormente hay eh, otros detalles, ustedes lo van a leer, ¿verdad? Porque pues aquí vamos a tratar la manera de aprovechar el tiempo. 2. Territorio, ¿sí? Como dice aquí, es el espacio físico donde no solo se asienta la población, incluyendo las zonas que por acuerdos internacionales pueden ser explotadas por sus habitantes. Dice aquí el territorio incluye el suelo, el subsuelo, las aguas interiores, lagos, ríos, corrientes subterráneas, la zona marítima o mar territorial que se extiende 12 millas desde la costa hacia mar adentro, el espacio aéreo que es el, que es el espacio o masa de aire que está sobre el territorio terrestre, aguas interiores y mar territorial, tan alto como pueda volar un avión, el espacio aéreo que está fuera del alcance del planeta Tierra, espacio extraterrestre, como dice acá, no se incluye como parte de un estado. Bien, cuando se dice territorio no solamente hablamos de la Tierra, ¿verdad? Esa parte de suelo que en el que el ser humano, en el que la población está asentada, ¿verdad? Y que solamente ahí puede estar, entonces arriba o estar en sobre o como podríamos considerar en un avión, como dice acá, eh, no sería parte de bien, ¿verdad? Aquí nos da una descripción de a qué se refiere con el territorio. ¿Verdad? Muchas veces quizás lo hemos visto especialmente en películas, ¿verdad? Al momento de que eh, un avión o algo que vuela, ¿verdad? Eh, está sobre un territorio determinado o sobre un país determinado, ¿verdad? Se les dice de que quizás no puede volar sobre ello porque ya es territorio extranjero, ¿verdad? Entonces, por eso ahí como menciona, el territorio equivale a todo eso. Nosotros podemos incluso ir a lugares turísticos, ¿verdad? Si hablamos en ese sentido, al mar, por ejemplo, y demás. Hay lugares en el que distinguen Guatemala, del cual nosotros podemos ir libremente. ¿Por qué razón? Porque somos de Guatemala, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nos habla en esta parte
con respecto a lo que es el territorio y puede explotar los mismos. ¿Por qué razón? Porque hablamos también de los recursos naturales que pueden existir, el agua, el bosque, por ejemplo, ¿verdad? Uno puede ir a sembrar, también ir a talar árboles y no hay problema, ¿verdad? Obviamente hablando de permisos y todo, pero en fin, puede explotar todos sus recursos naturales que tiene, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? Porque está dentro del territorio del país en el que uno está asentado, ¿verdad? O uno está viviendo. Bien. El poder político, como dice ahí, conocido también con el nombre de organización política, es la forma específica como la colectividad humana se estructura en una realidad territorial a través de órganos que están dotados del poder de coerción. Para el derecho constitucional, el tema relevante es el poder estatal. Dice, se considera el poder en general como un tipo de influencia y a esta como un fenómeno social en que un sujeto activo tiene que otro sujeto pasivo haga, digamos, una acción o no, abstención, algo que el sujeto activo pretende. ¿A qué se refiere acá? Acá podemos identificar como esa potestad de poder imponer algo, ¿sí? Seamos ahí sí que pues, hablemos del gobierno. El gobierno tiene la potestad de poder imponer, de crear leyes, eh, por medio del organismo legislativo, ¿verdad? Entonces, todo eso que permite poder implementar, poder aplicar leyes y que ahí sí esa persona, o si lo vemos desde ese punto de vista de la persona, quien impone y la persona quien debe de obedecer, ¿verdad? Todas esas normas que se nos imponen, especialmente hablando de nuestro país, ¿sí? Quizás le doy un poquito más de énfasis a nuestro país. Orden jurídico, dice, son las normas que regulan la conducta y el actuar de la población o habitantes de un estado y que son aceptadas y emitidas por representantes del pueblo y posteriormente. Bien, aquí habla más que todo cuando dice orden jurídico, todo lo que en base o todo lo a lo que nosotros nos referimos a las normas, leyes, reglamentos, códigos y demás, ¿sí? Digamos, a eso se refiere con orden jurídico. Todo ese conjunto de normas, ese conjunto de leyes que regula al ser humano, ¿verdad? Y el fin primordial, ¿sí? Incluso ahí sí que ustedes recuerden que pueden apuntar todo lo necesario, que el fin primordial de tener un orden jurídico o tener un conjunto de normas, leyes y demás, el fin primordial es poder tener un bien común, ¿sí? Un bien común, que es lo que por lo general siempre busca las leyes, tener un bien común, ¿sí? Una buena actitud entre seres humanos. Aquí hay un pequeño mapa de Guatemala, ¿verdad? Y aparecen los elementos, territorio, población, orden jurídico, leyes y el gobierno, o sea, el poder político, como le dice acá. Otros textos mencionan cinco. Está la población, ¿sí? La población, el territorio. Aquí dice poder político, algunos le llaman gobierno, ¿sí? Seamos otros textos, gobierno. Están el orden jurídico o las leyes, ¿sí? Y hay un último que a mí pues siempre me ha eh, llamado la atención y pues considero que también es parte de los elementos del Estado, ¿sí? Es criterio, y sí que como les digo, siempre hay doctrinas en el que se determinan, o seamos puntos de vista, ¿verdad? Entonces el quinto elemento podemos considerar que es la soberanía, ¿sí? Que incluso lo mencioné hace un momento. Acá está, ¿ve? La soberanía, ¿sí? Del Estado. ¿Por qué la soberanía? Como dije hace ratos, eh, de que la soberanía es esa facultad, es ese poder que tiene el gobierno del Estado para poder tomar decisiones, ¿sí? Y que no se ve influenciado por nadie más, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo considero también parte de los elementos del Estado, ¿sí? Entonces está la población, territorio, gobierno, orden jurídico y la
soberanía. Bien. Esas son partes fundamentales a lo que nosotros le llamamos lo que es el Estado. Uno puede crear incluso también sus propios conceptos de lo que es un Estado. Algunos pueden juntar los 5 elementos para crear un concepto. Podemos decir que el Estado es ese conjunto o conglomerado de personas, ¿verdad? O agrupación de personas que están asentados en un territorio, ¿sí? Del cual eligen a sus gobernantes, quienes los mismos emiten las leyes, ¿verdad? Para poder tener una convivencia pacífica, ¿verdad? O tener un bien común, ¿sí? Y que el mismo pues puede tomar decisiones y que no se ve influenciado por nadie más, ¿verdad? Entonces estamos generando como un concepto en base a los 5 elementos. El propósito acá es comprender a qué es lo que nosotros le llamamos el Estado, ¿verdad? O sea, el Estado es todo esto, como menciona aquí, todo esto, vean, nuestro país. Ese es el Estado, ¿sí? Que se compone de un territorio, de una población, de leyes, de un gobierno y de la soberanía, ¿verdad? Es decir, que parte que nos ayuda a poder decir que Guatemala es un Estado libre y soberano. Hacemos, como nos enseñan especialmente en septiembre, ¿verdad? Guatemala, libremente y soberano, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos decir que somos libres en un cierto aspecto, podríamos decir, o dependiendo del punto de vista, ¿sí? ¿Por qué decimos que Guatemala es libre? Por el hecho de que no estamos en esclavitud, ¿verdad? Y soberano, pues como lo menciono, de que no se ve influenciado por otros países, aunque pues para muchos pues puede ser, puede generarse a discusión o puede generarse debate, ¿verdad? Al mencionar que si Guatemala es soberano o no, ¿verdad? Porque sea como sea, también pues a veces se actúa en base a lo que se da en otros países, ¿verdad? Especialmente Estados Unidos, ¿verdad? Sí que Estados Unidos quien rige a muchos países. Bien, eso es lo que con lo referente a lo que es el Estado. Posteriormente también es muy importante ver lo que es el origen del Estado. Como dice aquí, teorías acerca del origen del Estado. Bien. Para eso, pues, ustedes lo van a investigar. Aquí tenemos en pantalla la tarea respectiva, ¿sí? La tarea en este caso es con respecto al origen del Estado. Y hay diferentes teorías. Aquí a la vista, o sea, ustedes pueden tener a la vista 7 teorías. Es lo que quiero que ustedes van a investigar. ¿A qué se refiere con esas teorías? Lo realizan en el cuaderno, ¿de acuerdo? Sabemos ustedes tienen ahí su cuaderno, así que para aprovechar su cuaderno, de lo contrario, ni siquiera lo van a estrenar, ¿verdad? Entonces quiero que en su cuaderno busquen estas 7 teorías. Origen, según el origen del Estado. Entonces podemos decir, el origen del Estado según la teoría teológica, teoría contractualista, teoría naturalista, teoría organicista, teoría ecléctica, teoría de Jacques Rousseau y teoría de Thomas Hobbes. ¿De acuerdo? Entonces vean pues, ¿qué es lo que van a realizar? En el cuaderno ustedes lo investigan y posteriormente quiero que no lo vayan a escribir literalmente, digamos, según lo que dice la internet, porque obviamente pues ahí sí que ese sería el medio que ustedes buscarían, ¿verdad? Entonces no quiero que copien literalmente, sino que quiero que ustedes expliquen lo que hayan comprendido de esa teoría, ¿sí? Entonces va a ser uh, por lo menos media página de su cuaderno por cada teoría, ¿de acuerdo? Seamos, entonces, en una página van a ustedes colocar 2 teorías,
¿sí? Entonces, como les estoy diciendo, por lo menos media página de su cuaderno por cada teoría, ¿sí? Entonces colocan la explicación del mismo. Estas 5 son importantes, pero me llama más la atención, ¿sí? O quiero que ustedes, mejor dicho, quiero que ustedes vean la diferencia entre estas dos, la teoría de Jacques Rousseau y la teoría de Thomas Hobbes. Quiero que ustedes vean cuál es la diferencia de ellos dos. Entonces, ustedes escriben lo que comprendan, ¿sí? Lo mismo, hacemos según la teoría y colocan qué es lo que comprendieron de cada uno. Y posteriormente quiero que también en su cuaderno coloquen diferencias. Seamos solamente en breves palabras o con su propia explicación, diga, la diferencia que hay entre estas dos teorías es esto, esto y esto. Sé que según Jacques Rousseau, su teoría del origen del Estado se da por esto y esto y esto. Y según Thomas Hobbes se da por esto y esto y esto. Pero ustedes explicarían cuál es la diferencia. ¿De acuerdo? Espero me haya dado a entender con la explicación de la tarea. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, media página a mano por cada teoría en su cuaderno, ¿sí? De las 7 teorías, de todo, ¿sí? Media página por cada uno. Y por último, colocan la diferencia que hay entre estas dos, ¿sí? Entre estas dos teorías. ¿Cuál es la diferencia que hay entre ellas dos? ¿De acuerdo? Entonces, eso sería por el momento. Cualquier duda, recuerden que estoy a la orden y pues estudien también, por favor, lo que se ha mencionado acá. No leí quizás todo, entonces ustedes leanlo absolutamente todo este pequeño documento que yo les voy a proporcionar y pues sería el inicio de lo que es nuestra contabilidad gubernamental.